Bueno, sean todos bienvenidos nuevamente a la conexión. Perdonen por esa abrupta interrupción. No sé qué pasó con mi Instagram. Cortó la transmisión de forma brusca y no pude guardar la primera parte. De verdad que lo lamento muchísimo. Esperamos ahorita voy a tomar un poquito más de precauciones para que esta segunda parte de la entrevista sí podamos dejarla grabada. Realmente Instagram a veces es un poquito dictatorial y medio loco en ese sentido. Siempre te da la opción de grabar, pero esta vez no sé qué pasó y no me la dio. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible porque esta segunda parte, que va a estar bastante interesante, también la podamos grabar. Alejandro, disculpa por la interrupción. Instagram es medio loco a veces en esas transmisiones y cortó la transmisión de un solo golpe. Tranquilo. Habíamos quedado para retomar la entrevista en el momento donde la habíamos dejado. Estás hablando de todas esas anécdotas, todas esas vivencias, todas esas cosas que afortunadamente has vivido con tu vida desde el punto de vista de paramédico, de bombero, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, la parte de medicina táctica en el entorno civil, como Chilas Verdes. ¿Hay alguna anécdota, algunas vivencias que hayan marcado tu vida que quieras compartir con nosotros el día de hoy? Mira, yo creo que uno mientras más hace yo en estos días conversaba con un compañero allá, yo le decía, antes yo llegaba a mi casa y contaba todo lo que había pasado, ahora es como el contrario. Ahora llego y si pasa algo muy gracioso o muy loco, lo cuento, de resto no lo cuento, porque uno mientras más hace este trabajo se da cuenta de que no vale la pena estar recordando todas esas cosas, ¿no? Pero existen varias. Mira, yo por ejemplo recuerdo que frente de la estación de bomberos de Valencia, que queda en la zona industrial, recuerdo que era domingo y venía bajando con mi almuerzo, ¿verdad? Y veo una columna de humo y le voy a las comunicaciones y le digo, mira, hay un incendio allá, despachamos el incendio, ¿verdad? Y cuando llegamos, comenzamos, desplegamos todas las mangueras y como 7 minutos después de la después de que que llegamos a la emergencia, detectamos que venía un colapso estructural, un flashover, que es un flashover es Okay. toda la estructura del incendio está envuelta, llega a un punto de temperatura y colapsa y llega, imagínate como unas lenguas de fuego, así como lo llaman. Evacuamos y 6 segundos después hay un flashover y se cae la estructura. Wow. Entonces, estuve a 6 segundos de morirme, ¿no? Eso marcó mi vida allí. En Estados Unidos, una de las llamadas que más ha marcado mi vida, he tenido muchísimas, pero una de las llamadas fue un muchacho que tuvo una convulsión manejando aproximadamente a 75 millas por hora. ¿Cuánto es eso en kilómetros? Wow. ¿140? Más o menos, 140, como 140, 120. 150 por ahí. Sí, vamos a decir 150 kilómetros por hora y choca el Ok. carro contra un árbol, ¿verdad? En el momento que nosotros llegamos, yo estaba en la ambulancia, pero no era paramédico, era EMT Basic todavía, era nivel bajo, ¿verdad? Y el paramédico que estaba conmigo era un veterano, un tipo maravilloso. De hecho, él tiene un acento sureño, súper sureño. Yo no sé cómo nos entendíamos porque yo tengo mi acento venezolano, él tiene el acento sureño. Pero bueno, trabajaba muchísimo, como AJ, gran amigo. Y recuerdo que él decide hacer RSI, que es Rapid Intubation Sequence, que es paralizar al paciente, sedar al paciente para poderlo intubar, porque yo trabajaba en un pueblo que estaba a 1 hora del centro de trauma más grande, que era San Antonio. Y normalmente nosotros desplegamos helicópteros, los helicópteros se lo llevan al paciente, pero estaba lloviendo, entonces no podía haber helicóptero y teníamos que hacer un transporte de trauma, de emergencia, de 1 hora. Bueno, con ese Largo. paciente, sí, larguísimo para los estándares de Estados Sí. Unidos, le hicimos una descompresión, 3 descompresiones torácicas, lo entubamos, lo paralizamos, lo sedamos, lo entubamos, 3 torniquetes llevó ese muchacho, ¿verdad? Cuando nosotros lo Wow. entregamos en trauma en el San Antonio, eh, yo jamás le hubiera dado ni nada de vida, o sea, yo pensé que estaba muerto, ¿verdad? Ok. Los doctores, bueno, lo trataron de una vez directamente a quirófano y 2 meses después llega un muchacho, ¿verdad? Cojeando con una cuestión a la estación Wow. y con una cosa como con un regalo y él me dice, mira, ¿tú te acuerdas de esta llamada? Y en la estación donde él llegó era donde nosotros estábamos, pero nada más había 2 personas. Y era el teniente y yo, no estaba ella, no estaba nadie. O sea, me tocó a mí atenderlo completamente y tomarme las fotos y me dice, muchachos, me salvaron la vida, ustedes hicieron la diferencia porque de verdad que
Y la agresividad de la atención al paciente, que fue AJ, lo que pasa es que él no habla inglés, él no habla español, por eso no le puedo presentar esta entrevista, esa agresividad de tratamiento en trauma, Qué belleza. la descompresión torácica, los torniquetes, bueno, él agarró un IO, ¿cómo se dice eso en español? Un Sí, una RIL, intraósea. ¿sabes? Una intraósea. Esa agresividad que yo cuando lo estaba viendo dije, pero le decía, pero ¿por qué es tan agresivo? Y que mira, no, es lo único que lo va a salvar. Bueno, confié en él por la experiencia que tiene y lo salvó al Qué muchacho. belleza. Nunca había visto tantos procedimientos juntos y uno de los paramédicos estuvo en Afganistán, en Irak, desplegado con el ejército y él fue el que me dijo, tráeme torniquetes. ¿Cuántos? Todos, me dijo él. Y él estaba en el camión de bomberos y él estaba extricando. Y ahí fue cuando yo corrí y me metí torniquetes en todo. Nosotros cargábamos como 8 torniquetes. Y él le seguía diciendo, no, en la ambulancia cargamos como 4 y él le dijo al camión de bomberos que venía, tráeme todos los torniquetes, todos los que tenga. Y Estaba le muy colocamos mal, dos. ¿no? Sí, sí, no, no, él tenía una Qué amputación le... traumática, Eso te tenía iba una a preguntar. amputación, tenía una amputación traumática de una de las piernas, tenía una amputación traumática de uno de los pies que se lo salvaron, en la pierna o el pie, ahora no recuerdo. Tenía fracturas de costilla, todas las costillas fracturadas, Wow. Glasgow 3, sí, fue una cosa, bueno, nosotros hicimos lo mejor que pudimos, pero fue una cosa realmente de Dios que ese muchacho se pudo salvar. Oh, Y es él trabajaba en una cadena de supermercados muy famosa de Texas que se llama H-E-B, y él veía a los bomberos todos los días cuando íbamos a comprar comida para hacer en la estación, y algunos bomberos lo conocían, pero era tan descriptible como él estaba después del accidente de tránsito, claro. que nadie sabía quién era, hasta que él volvió a la estación y Wow. todo. Sí. Qué De hecho, historia tan increíble. sí, sí, no, de verdad que, yo no, cuando tú trabajas, y por eso es que la demografía del paciente es lo más importante que tú puedes hacer en Sí, medicina, es conocer dónde estás y qué puedes hacer y cuándo lo puedes hacer. Por ejemplo, si yo hubiera estado en Perlan, que es donde yo trabajo ahorita, yo no hubiera hecho ni la mitad de esos procedimientos en la escena. Yo me hubiera llevado claro. 2 paramédicos conmigo y hacer, porque nosotros estamos a 15 minutos del centro médico más grande del mundo. Tengo 2 trauma center número 1 ahí. O sea, yo que voy a detenerme en la escena para. No, 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 vámonos. Vámonos lo más rápido posible. Esa misma llamada mi tratamiento hubiera sido 100% diferente si estoy donde estoy ahora a como era donde estaba antes. Claro, por supuesto. Alejandro, sabes que me gustaría, a raíz de esa anécdota que realmente me parece increíble, de verdad que los felicito porque son pacientes que no son fáciles de tratar. Los que han estado en esos escenarios saben que son pacientes bien complicados y bien dolor de cabeza. De verdad que lo felicito por eso. Y por eso quisiera explorar en esa parte, porque tú sabes que una de las cosas que el latinoamericano como tal no está acostumbrado, tú sabes que aquí lamentablemente por muchos factores, por el gremio médico, porque yo lo digo por el medio de la calle, a pesar de ser médico, por legislaciones prehistóricas, tú sabes que aquí casi que quieren poner al paramédico como un chofer de ambulancia y ya. Entonces, me gustaría que escucharlo de ti, que eres un latinoamericano que está en los Estados Unidos, por ejemplo, con tu grado de formación, que ya lo hablamos en la primera parte de la entrevista como bombero y paramédico, por lo menos, ¿qué procedimientos puedes hacer tú desde el punto de vista invasivo? ¿Cómo es tu relación con tu directora médica? Porque escuché que es una doctora. Uh -huh. ¿Cómo funciona esa relación de ustedes con su directora? ¿Qué procedimientos puedes hacer? ¿Cuáles no puedes hacer? Mira, sabes que, y los que son bomberos de Valencia que están escuchando se van a acordar, porque a mí me decían salío. Salío, me decían los muchachos de los bomberos de Valencia, pero yo era todavía soy muy salío. He aprendido un poco porque he crecido, ¿no? Pero me decían salío y Lucky, ese era mi sobrenombre, ¿no? Pero mi directora médica es exactamente como yo era joven, porque ella es muy joven, ella tiene 32 años. Es más salida que nadie. La tipa se aparece en la escena, la tipa te entrevista en la escena, te hace imagínate, una evaluación médica. En estos días llegó con un paciente que yo tenía estaba desmayado después de hacer, ¿cómo es que se dice? Diálisis, ¿ok? Entonces, bueno, ¿Ok? la directora médica es súper salida, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero Siempre qué está ahí bueno. con el paciente, ¿no? Pero, Para ¿cómo que funciona? entiendan el término, Sí. nosotros le decimos salidos en Venezuela, la persona como que
quiere estar en todo, todo se mete, todo lo hace, para que puedan entender esa terminología que es muy venezolana. Sí, es una gente que está todo el tiempo tratando de ser el mejor, está tratando en el buen sentido de la palabra, Sí, a en el buen veces sen- en el mal sentido, ¿no? Sí, sí. Bueno, así es mi directora médica, es muy joven, está muy involucrada, ¿verdad? Incluso mucho más involucrada para el estándar de los Estados Unidos. Pero Qué ¿cómo bueno. funciona, verdad? Los directores médicos en Estados Unidos agarran y escriben unos protocolos que no los escriben ellos, ¿verdad? Los escribe nosotros, pero ella lo aprueba, ¿verdad? Y es unos Ok. protocolos que yo les puedo pasar imágenes y después vamos a dejar mis redes. No, no, yo no uso mucho Instagram, pero pueden dejar mi correo y todo. Yo les mando los screenshots, las fotos de pantalla. Ella dice exactamente lo que tienes que hacer. Y yo lo tengo una aplicación en mi teléfono donde dice un dolor torácico. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que tener una evaluación de 12, un electrocardiograma. Tienes que darle aspirina. Si esto pasa, no le des esto. Si esto pasa, no le des lo otro. Y es una cosa que está escrita en un papel. Y eso es lo que tú tienes que seguir. Normalmente tú te lo aprendes, pero muchos procedimientos que yo no hago con regularidad, por ejemplo, ¿cuál fue en estos días? Hay una diferencia entre tratamientos respiratorios que nosotros tenemos, donde yo agarré mi protocolo y lo vi en mi teléfono. Ah, Ah, sí es verdad, mira, es un esteroide lo que le tengo que dar y no es Benadryl. Ok, perfecto. Eso es como brutal. funciona. Y así, y eso es como, y hay una de las preguntas que tú me mandaste que dice cómo podemos mejorar el sistema de emergencias en Iberoamérica. Lo primero es la estandarización. Lo Total. primero es estandarizar qué necesita un paramédico ver en Barranquilla, en Cali, en Cúcuta, en Medellín. ¿Qué necesita ver? ¿Qué es la Así es. información? Y tiene que estar escrito en un papel nacional y además, yo eso lo he pensado yo muchísimo, algún día esto me retiro en Latinoamérica y lo hago. Tiene que haber un sistema nacional de test, porque lo hay en Estados Unidos y esto es un país de 350 millones de habitantes, donde si tú no pasas eso, no eres paramédico. Y ese es el test que te dije donde hay muchos suicidios, ¿no? Que es súper difícil. Entonces eso es lo primero, una estandarización de esto. Ahora, estandariza la educación, ¿verdad? Porque un médico cuando tú le dices, mira, yo estoy llegando, ¿cuál es mi entrenamiento? Y tú le enseñas el currículo, que yo tenía 4 libros de este tamaño para paramédico, ¿verdad? Y tú le dices, mira, esto es lo que vieron los muchachos, los paramédicos, ¿verdad? Los que Ok. están en entrenamiento. Ahora, yo estoy seguro que cuando tú llegues con ese entrenamiento a las sociedades médicas, le llegues con eso a los médicos, ¿verdad? Ellos van a decir, ah, bueno, pero mira, vamos entonces a permitirle, y ahí te respondo la otra pregunta, ¿qué es lo que yo puedo hacer como paramédico en los Estados Unidos? Bueno, yo en mi ambulancia ahorita tengo 30 tipos de medicamentos que puedo dar, desde fentanil, ketamina, epinefrina, Benadryl, hay otros son en inglés que ni siquiera sé cómo traducirlos, solo Medrol, que es en inglés también, Cardizan, medicamentos cardíacos en cantidad. En cuanto a procedimientos Ok. invasivos, podemos intubar, podemos hacer descompresiones torácicas, podemos, por supuesto, colocar torniquetes, podemos hacer cardioversión, podemos hacer pacing, que es cuando, ¿sabes?, electricidad al Ujú. corazón. Podemos tomar electrocardiogramas de 12 derivaciones, de 4 derivaciones y de todas las derivaciones que te dé tu equipo, porque normalmente es lo que te dé tu equipo. Y todo lo que además el director médico te permita, porque a veces si tú te quieres salir de esos protocolos, tú levantas el teléfono y llamas a tu capitán de IMS, que es el capitán de ambulancia, o al director médico y le dices, mira, quiero hacer esto. Y él te pregunta, ay, ¿qué está pasando? Está pasando esto. Y él te puede decir, no, no lo hagas, o sí, hazlo. Que Qué puede ser bueno, eso, pero puede ser a lo mejor dar más medicamento del que tiene el protocolo ya escrito. Porque lo que está escrito, eso tú lo puedes hacer y no tienes que preguntarle a nadie. Yo le tengo que dar a mis pacientes con un dolor torácico, ¿verdad? Por causa cardíaca o por presumible causa cardíaca. ¿Qué tengo? ¿Cuál es mi medicamento? Aspirina, 324 miligramos y 0.4 de nitroglicerina abajo de la lengua, en spray, porque ese es el que nosotros tenemos ok. hasta que sea dolor cero o antes que llegue y que no se convierta en unidad nuevamente inestable. ¿Qué significa eso? Que tenga signos de shock, que tenga signos de alterment status, que tú sabes, cuando la Alteraciones de mente estado no te... mental. Exacto. Y eso está escrito, yo no tengo que llamar a nadie, nadie. Ok. Y eso está escrito ahí. Eso es Qué mío y ese es mi bueno. protocolo y eso es lo que yo tengo que hacer. Entonces,
lo más importante es la estandarización de la educación Total. primero, porque si no tienes educación estandarizada no vas para ningún lado, ¿verdad? Ahí Así tú no es. le vas a vender a nadie, tú no le vas a vender a nadie que tú quieras hacer muchas cosas si no te educas primero de manera Sí, estandarizada, test estandarizado y luego protocolos estandarizados. Entonces cuando empiezas a los paramédicos a tener nivel. Y los paramédicos en Estados Unidos son mucho más avanzados que en muchos otros países, porque muchos otros países utilizan médicos en las ambulancias o médicos con sí. ellos. Nosotros no. Nosotros no tenemos ningún médico con nosotros, solo nuestro medical director que a veces aparece. Qué bueno, pero de verdad que interesante que muchas personas que nos están escuchando en Latinoamérica puedan ver esta perspectiva, porque, mira, es algo que casi se nos cae la lengua diciéndolo. Por ejemplo, aquí en Colombia, yo lo digo con la absoluta responsabilidad, que cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, ese tema de falta de estándares, de falta de protocolo, es lo que lleva al desorden que tenemos en Latinoamérica, que estoy totalmente de acuerdo contigo, y ese es el camino que hay que tomar, estandarizar la educación, estandarizar los protocolos, estandarizar las acciones, las instituciones, pero es un camino largo y tedioso que tenemos por el medio, porque, bueno, tú mejor que nadie, Alejandro, que está metido en ese medio, no sabe la lucha que muchas veces hay de egos, de intereses, y pare de Sí. contar en Latinoamérica. Alejandro, una pregunta relacionada a todo eso que tú nos estás mencionando, que me gustaría tocarla, porque siempre es bueno mencionar lo que otros países están haciendo bien. Por ejemplo, de Stock Deblitz, ahorita que estás allá, ¿cómo es esa campaña? ¿Cómo ha sido tu papel o tu experiencia con esa campaña allá? Porque estamos ya a punto de empezar el mes internacional de control de sangrado que va a ser en mayo. Entonces me gustaría tocar esa parte contigo. ¿Cómo es el tema de los torniquetes, de los hemostáticos, de la enseñanza en las escuelas, de ustedes mismos en control de sangrado? Mira, nosotros tenemos una epidemia que es un problema grande, que es no voy a decir la violencia de armas, porque hay muchos países que tienen más violencia de armas con nosotros, pero nosotros tenemos el Total. fenómeno de los tiroteos masivos. Eso es un fenómeno Sí, estadounidense que no existe en sí. ningún otro lado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El Stop the Bleed, qué es lo que se dio cuenta la gente inteligente en Estados Unidos? No es que hay más gente inteligente que en otros países, eso no es cierto. Lo que sí hay en Estados Unidos es lo que se va a hacer, se hace, ¿verdad? Porque se debe hacer y hay un estudio Exacto. por eso. Hay Así es. ciencia detrás de eso, hay números detrás de Así eso, es. ¿ok? Entonces lo que se dieron cuenta es que exactamente eso, la gente, ¿qué es lo que sucede? Cuando hay un tiroteo masivo en una escuela, ¿quién es el primero que va a colocar un torniquete? Los alumnos, los Sí. profesores, ¿verdad? Y luego la policía. Entonces todavía hay una campaña masiva de educación al policía, ¿verdad? La gente de seguridad que no es bombero, que no es paramédico, que es, todos los días se le está dando educación a ellos y luego se baja la información todo lo que es escuela, y eso es clase todos los días. Qué bueno. Y los muchachos van a la estación y entonces se les da una clase, mira, ok, este es el camión de bombero, pero así es como tú colocas un torniquete. Qué ¿Verdad? Y bonito los y qué bueno. torniquetes funcionan, sí, los torniquetes sí funcionan. Y entonces salvan vidas, sí, salvan vidas. Pero ya la gente más joven, yo tengo 32 años, ya los más jóvenes que nosotros ya no saben que los torniquetes fueron malos en los 2000 y en los 90. Ese No, aquí todavía siguen periodo, siendo malos. Aquí todavía estamos pero en ese hay, periodo. pero ahí es donde yo tengo que explicarle a la gente, y ahí es donde uno le enseña la ciencia a la gente. Así Y es. podemos hacer otra entrevista de las tablas raquilargas, por ejemplo. Ya nosotros no lo utilizamos aquí. Punto y final. Lo, Ya no lo, la lo puedes decir, utilizamos. lo puedes decir como 5 veces para que todo el mundo lo escuche. No, ya Porque no esa los es otra utilizamos. pelea. Pero hay un protocolo para eso. Yo no es que agarro y digo, Exacto. mira, este paciente no necesita una tabla dactilar. Y les digo, ¿qué es lo que sucede? Lo que yo agarro es que lo pongo un scoop, una tijera, una tabla tijera, ¿verdad? Lo Así es. muevo, lo coloco en la camilla y le quito la tabla tijera. Lo estoy movilizando. El paciente está inmovilizado completo desde el suelo hasta la cama del hospital, con un collarín. Los collarines no Total. se han ido, siguen estando allí. ¿Ok? Pero no es que se quitó la tabla, porque ese es el otro extremo. No vamos a utilizar tabla, mueve el paciente y camínalo. No, 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 no. Es otra cosa, Tampoco. hay un Así protocolo. es. Y el protocolo dice, el paciente es mayor de 65 años, sí, ponle la tabla. El paciente no puede mover ojo, y la tabla cuando le digo es, como les dije, lo pones en la tijera, lo subes a la camilla y le quitas la tijera y lo dejas en la camilla inmovilizado en la camilla, ¿no?
Eso es lo que le estoy diciendo. Y hay un protocolo que Claro, tiene 20 pasos que tú tienes que seguir y aprendértelos. Y en estos días yo moví a un paciente que le debía haberle puesto la tijera y se me olvidó. Y me corrigieron de una vez, pum, pum, de una vez. Hey, ¿por qué no le colocaste esto? Mira, se me olvidó. El outcome del paciente fue bien, etcétera. Y el contrario también es posible. En estos días yo tuve una señora que estuvo 6 horas en el piso con una fractura de fémur, que para poderla moverla tuve que colocarle fentanil. ¿Cuánto fue? 50 microgramos fue lo que le puse. Y la dejé en la tabla porque si la movía le iba a dar más dolor. Y ok, el traslado al hospital eran 4 minutos, qué menos bueno, que eso. ok. Entonces, ahí es donde les digo, las cosas son posibles, pero hay que saber lo que estás haciendo. Totalmente. Qué bueno escucharlo de tu parte, que tú tienes las dos caras de las monedas en la mano, porque has hecho tu carrera en Venezuela, has hecho tu carrera en Estados Unidos, y a veces hay que decirlo porque lamentablemente es una lucha que seguimos teniendo aquí en Latinoamérica contra esos dogmas que, bueno, poco a poco se ha logrado avanzar, pero es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Y ahí indudablemente viene mi otra pregunta. Y bueno, ya estamos llegando casi a la fase final de la entrevista, así que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden ir dejando. Si quieres dejar sus saludos, sus comentarios, los pueden ir dejando en los comentarios para que la vayamos resolviendo. Alejandro, vamos a suponer que en este momento tienes el poder, tienes los recursos. Para ti, ¿cuál sería el camino para que cambiemos de una vez por todas la medicina prehospitalaria en Iberoamérica? Mira, yo te voy a decir en Venezuela porque es lo que conozco. Solo he estado ¿Ok? en República Dominicana y en España. Mi esposa es mitad colombiana, así que algún día voy a ir allá. Me voy a ir a bailar a Bienvenido. Cali, voy a ir. Sí, sí, no, olvídate que para allá voy. Colombia es mi segundo destino después que pueda comenzar a viajar, que me pueda comenzar a viajar después de Estados Unidos. ¿Cómo cambiamos la medicina en Iberoamérica y en Venezuela? Se los digo así. ¿Cuál es lo que yo primero voy a hacer? Es un plan de educación que ya está hecho, que ya está hecho, lo único que está en inglés. Usted agarra y se contrata un buen traductor técnico que no cuesta mucho, ¿verdad? Y le dice, ¿cómo vamos a traducir estos planes educativos que ya están en Estados Unidos? No hay nada que cambiar. La población en Estados Unidos, la demografía es casi la misma que toda Latinoamérica. Cambia un poco si te vas a Europa, por eso te digo, yo siempre digo a la gente, no Claro, toques los protocolos europeos, toca los protocolos gringos, los protocolos en Estados Unidos, ¿verdad? Y tú traduces el sistema educativo, ¿verdad? Y eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Una academia de entrenamiento de paramédicos en la ciudad de Valencia, ¿verdad? Colocamos esa academia que existió en un momento, pero que no era estandarizada, ¿verdad? Que hay carreras, etcétera, pero debe ser la misma educación en todo el exacto, país, para no decir en toda Latinoamérica, ¿verdad? exacto. Apruebas eso, ¿verdad? Y aquí es donde viene lo importante. No solo es la educación, sino es la manera en cómo evalúas la educación, que es el test estandarizado nacional que nosotros tenemos en Estados Unidos y que es lo que más falta en Latinoamérica, porque en Latinoamérica hay Sí, muy buenas carreras y por ahí colocan la UNED, que sí, es una buena educación, pero ¿cómo pruebas que ese tipo sabe? Entonces viene exacto. el test estandarizado que tiene una parte práctica y que tiene una parte teórica, una parte en computadora y una parte de skill, de habilidades, ¿verdad? Colocas eso, ok, y ahora vas a los médicos y le dices, mira, a la asociación médica y le dices, mira, esto es lo que sabe este muchacho que está aquí y está aprobado de esta forma. Ahora necesitamos protocolos y entonces te sientas con el médico bajo la licencia médica y escribes esos protocolos para poder actuar. Yo estoy seguro que cualquier médico que esté escuchando esto y cualquier médico que tú le presentes el sistema, la educación y la manera de evaluación en los Estados Unidos, en cualquier país de Iberoamérica va a decir, mira, vale, esta gente puede hacer lo que debería hacer un médico, lo que hace una gente en Así, Estados Unidos. Y entonces, bueno, así. después viene la estandarización de protocolos y después la estandarización de las operaciones. Totalmente de acuerdo contigo en cada paso y compartimos la misma idea. Ese es el camino y da que es bueno escucharlo de una persona que tiene una experiencia como la que tú tienes en las dos caras de la moneda, la medicina latinoamericana y la medicina estadounidense. Alejandro, de verdad que ha sido muy grato escuchar toda esa experiencia y por eso me gustaría ahora tocar un poquito del Alejandro humano, conocer un poquito de ti y por eso viene esta parte de la entrevista que la llamamos los cinco favoritos. La primera pregunta, ¿cuál es el torniquete favorito de Alejandro y por qué?
Mira, cuando leí esa pregunta no la entendí mucho, pero te voy a decir cuál es el favorito y el mío es el CAT, el Ok, CAT, el gato. ¿Por qué? ajá, Porque ese torniquete vino en el momento cuando nadie creía en los torniquetes. ok, Ese torniquete llegó en el momento cuando todo el mundo decía, ustedes están locos y están poniendo torniquetes. Entonces, para mí, pues, sobre todo en los Estados Unidos, fue el torniquete que fue un antes y un después. Todos los demás que ok. vinieron después, esos son diferentes, pero él, eso, sobre todo esa empresa, se la jugó. En la parte de negocio, se la jugó porque ¿quién se iba a creer que realmente los torniquetes funcionaban? Ah, bueno, los militares llegaron de Afganistán, llegaron de Irak y dijeron, mira, sí funciona. Pero fue un gamble, una apuesta, como le dicen aquí. Qué bueno. Alejandro, relacionado con eso, de todas las cosas, de toda la tecnología, de los equipos que tienes a la mano, ¿cuál es tu equipo médico favorito de todas las cosas que usas que tú dices? A mí me encanta este equipo y me fascina y no salgo sin él. Mira, hay uno que te voy a decir, hay una cosa que se llama Power Low, que no tiene traducción porque es un nombre propio. Imagínense todo lo que han estado en ambulancia que están escuchando, ¿verdad? Cuando tú vas a meter al paciente en la ambulancia, ¿verdad? Bueno, estos son dos garras, ¿verdad? Imagínate que esta es la ambulancia y estas dos garras que tú le metes la camilla y las garras levanta la camilla y tú solo empujas y ya, no tienes que mover un dedo. O sea, mi hijo de 10 años puede hacerlo con una solo botón. Lo colocas allí y lo levantas y listo. Se llama Power Low, es de Striker. Buenísimo, brutal. Alejandro, ¿cuál es tu libro favorito? Mira, Carlos, por ahí alguien hizo una pregunta y dice que no le respondimos la pregunta, que la vuelvan a No, hacer y la sí, leo. sí la respondimos, David. De verdad lamento que no hayas estado pendiente, pero la pregunta de David es el tema de cómo hacer el proceso para ser paramédico y bombero en Estados Unidos y es algo que hablamos casi una hora en la primera parte de la entrevista, David. Ah, buenísimo. Sí. Bueno, ya sabes, David, por ahí lo buscas, va a estar en YouTube. Me habías dicho, mi libro favorito, mira, yo soy fanático del Señor de los Anillos. Eso es una de las cosas, unos libros que me han gustado de toda mi vida. Y ahora leo libros, cuando llegué aquí me leía un libro al mes mientras estaba aprendiendo inglés, ya no lo puedo hacer, pero El Señor de los Anillos creo que ha sido mi libro favorito de la historia. Qué bueno. ¿Y tu frase favorita? Mira, hay una frase, no voy a decir de qué película es, ojalá salga alguien y lo diga, pero hay una frase que es, no es quién somos, sino lo que hacemos lo que nos define. Y ellos en la película lo dicen en singular, no es lo que haces, no es quién eres, sino lo que haces lo que te define. Yo creo 100%, a mí no me importa quién eres, a mí no me importa de dónde viene, a mí no me importa el color de piel que tú tengas, si tú puedes hacer el trabajo y eres bueno, te mereces estar donde estás. Me gusta también y soy fanático de la película, muy, muy buena, me gusta esa frase. Alejandro, ¿tu comida favorita? Mira, todas las comidas del mar. Yo soy amante de las comidas del mar, camarón, pescado, lo que venga del mar. Si me traes una piedra o un zapato que estuvo en el mar, también me lo como. Está buena esa, me gusta, me gusta. Alejandro, de verdad que ha sido un gusto enorme, primero como venezolano, entrevistarte y segundo, escuchar todas estas anécdotas que nos has traído el día de hoy, de esta experiencia muy valiosa que yo sé que va a nutrir a muchísimas personas en ese camino que persiguen muchas personas de superación profesional y personal. Y por eso en este momento de la entrevista quisiera dejarte el espacio abierto. ¿Cuál sería tu reflexión personal, tu reflexión final de esta entrevista para todas las personas que están escuchándonos en este momento y nos van a seguir escuchando en las siguientes retransmisiones? Yo creo que lo más importante, no importa dónde estés, mira, cuando yo estaba en Valencia me decían salido, metido, ¿verdad? Era porque yo siempre estaba investigando y todo el tiempo estaba investigando y no paraba de investigar. Que yo haya llegado a Estados Unidos fue una casualidad, ¿verdad? Yo quería, pero no es que era mi meta en el mundo, ¿verdad? Pero el conocimiento que yo traje y la experiencia que yo traje no fue casualidad. No fue casualidad y eso es lo que ustedes, todo lo que estén escuchando hoy y mañana y en 10 años que nos escuchen, eso es lo que hay que hacer. Nunca parar de investigar, de leer y de ver lo que están haciendo los que saben, ¿verdad? Y que algún día, y que estoy seguro que puede pasar, esa institución donde tú estás va a poder llegar a donde tú quieres que esté. Pero depende de ti. Porque les digo, y esto es una reflexión clarita, todos los primeros respondedores un círculo.
La mitad es educación y la mitad son equipos, ¿verdad? Los equipos los puedes comprar con un cheque. Si mañana el presidente te da un cheque de $10 millones, tienes los mejores equipos del mundo. Pero la educación se tarda años. Eso es lo Sí. único que no puedes parar nunca. De verdad que una joya y escucharte, Alejandro, de verdad que de acuerdo con esa reflexión. Bueno, leyendo aquí los saludos, aquí te mando saludos Helio Pimentel, el Ah, profesor Jorge Insignares también está conectado y te mando un cordial saludo. Y muchas personas que realmente dejan comentarios muy positivos acerca de toda la experiencia que has compartido el día de hoy, que realmente ha sido muy gratificante escucharla desde un hermano venezolano que la está rompiendo, como nosotros decimos allá en Estados Unidos. De verdad que me alegra muchísimo. saludos a todos y todos los que dejaron saludos, sobre todo la gente de los bomberos de Valencia que también, yo sé quiénes son y yo vi todos los saludos, todos los vi ahí, yo sé quiénes son, ahí ahorita nos hablamos por WhatsApp. Alejandro, ¿nos puedes dejar? Te tengo que hacer una pregunta final porque va relacionada con tus contactos. Alejandro, para los que no lo sepan, tiene un podcast que me lo recomendó Jorge. Te digo que ayer escuché el primer capítulo, me encantó, lo disfruté Sí, muchísimo. El capítulo donde entrevistas a este venezolano que va a hacer traumatología en Harvard, Jorge me lo recomendó, me encantó. Entonces, quiero recomendarles que escuchen ese podcast porque realmente tiene muy buenos consejos para los que están haciendo ese camino. Entonces, Alejandro, si nos puedes compartir cuáles son tus contactos, por dónde te pueden contactar para más consejos, tus redes sociales sí. y sobre todo tu podcast. Tienes que publicarlo porque a mí me encantó, ya tienes un fan nuevo. Sí, mira, no, el podcast se llama Los Aliens Criollos Medical. Así mismo como suena, en cualquier sitio, YouTube, vamos a estar pronto, en 2 o 3 meses vamos a estar en YouTube, pero se llama así, Los Aliens Criollos Medical. Y si no siguen ninguna plataforma de podcast, lo pueden ver en la página web en directo. Y la idea del podcast es ayudar a médicos en toda Latinoamérica, en Iberoamérica, a venirse y que sean exitosos en los Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí yo me entrevisto neurólogos, ahí hablamos con traumatólogos, gente que está en Harvard, venezolano y otras nacionalidades también. Y de verdad que me he disfrutado, y aquí voy a decirle a Gaby de Silva, que fue mi co-host y con la que acaba de hacer residencia, ser un match en residencia venezolana para ser neurólogo en los Estados Unidos. Qué brutal. Y es yo me divierto haciendo ese podcast, o sea, mira, yo amo ese podcast, ¿verdad? Es lo que hago. Y en mi Instagram, yo normalmente lo que publico y me pido disculpas a la gente de mi Instagram, lo que yo publico ahí son puros memes y perros y cosas graciosas, ¿verdad? Pero ahí vamos a dejar mi correo electrónico, es ecn3021@gmail.com. Es Eco Charlie November 3021@gmail.com. Ahí me pueden escribir lo que quieran, desde, mira, ¿qué necesito para irme a Estados Unidos a ser bombero? Hasta, mira, ¿cuál es el mejor torniquete que aquí te parece? Y cómo te gusta comer el camarón y el pescado, porque lo dijimos aquí. Mi Facebook también es bastante público, por ahí también me pueden escribir. Y además escríbeme, porque a mí me encanta hablar con la gente y ayudar a la gente en este tipo de interacciones. Es que he conocido desde gente como Jorge Insignares hasta ti y muchísimas otras personas. Y si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos va a ayudar? Así es. De verdad que Alejandro, quedo realmente complacido, de verdad, un gusto conocerte, un gusto compartir este espacio contigo y bueno, ya escucharon los medios de contacto, el podcast que lleva Alejandro se los recomiendo, de verdad que escuché ayer el primer capítulo de ellos y me encantó y ya saben en los medios de contacto que les acaba de dar Alejandro, bueno, ahorita en la conexión. Pueden también meterse en su perfil de Instagram, le escriben al privado, cualquier duda que tengan, y él también les va a mandar el contacto. O si cualquier cosa no lograron copiar, me escriben al privado, yo les comparto el perfil de Alejandro para que puedan estar en contacto con él. Y bueno, Alejandro, de verdad que darte las gracias en nombre de todas las personas que hoy participaron en esta actividad, darte las gracias de forma personal, felicitarte por esa humildad, por esa sencillez, porque yo creo que es uno de los sellos personales que todo profesional siempre debe mantener, la sencillez y la humildad siempre abre grandes puertas y te digo que como venezolano me siento muy orgulloso de escucharte, muy orgulloso de que te esté viendo de maravilla por allá y dejando un alto en nombre de Venezuela. De verdad que te felicito, de verdad que un gusto haberte entrevistado el día de hoy. Así es, hermano. Ya sabes, mira, a lo mejor te entrevistamos en el podcast también y hacemos una edición especial Colombia, una edición Claro que especial sí. tropical.
Claro que Saludos sí, a todos, de gracias. verdad, saludos y de verdad un placer por la invitación. De verdad que me entretuve muchísimo hablando contigo. Qué bueno, Alejandro, de verdad que me alegra muchísimo. Y bueno, para los que no lograron escuchar, Alejandro, si nos puedes repetir otra vez tu correo electrónico. Sí, mi correo electrónico es ecn3021@gmail.com. E de enano, C de casa, N de noviembre, 3021@gmail.com. Excelente. Bueno, ya saben que pueden contactar a Alejandro por allí. Si no, cualquier cosa me escriben al privado, yo les mando el contacto de Alejandro. Alejandro, muchísimas gracias. Recuérdense que esto va a quedar publicado en mi perfil de Instagram y el día de mañana lo va a estar subiendo al canal de YouTube para que todos ustedes puedan ver esta retransmisión y beneficiarse de toda esta experiencia y estas anécdotas que Alejandro el día de hoy ha querido compartir con todos nosotros. Alejandro, muchísimas gracias de verdad. Un gusto conocerte y espero que sigamos el contacto y que no sea la última entrevista, que tengamos más actividades en el futuro. Claro que sí, un abrazo a todos y bueno, ya saben, el torniquete salva vidas. Excelente. Dios los bendiga. Muy buenas noches. La próxima semana vamos a tener otro invitado de lujo, también otro latinoamericano que está ahorita en un extremo muy distante de los Estados Unidos. Les va a encantar, se lo quiero poner como una sorpresa y nos tienen muy buenos puntos de vista y muy buenas anécdotas para todos ustedes. Así que pendiente el próximo lunes, en el episodio 8 de Conversando con el Experto. Muy buenas noches y saludos a todos. Hasta luego.